Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Lech-Perthes. El grupo está conformado por María Camila Valderrama, Cristian Andrés Corredor, Mari Joana Ruiz, Paula Hernández y quien les habla, Laura Daniela Beltrán. La presentación se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de la fisiopatología, segundo de la epidemiología, tercero de la clasificación, cuarto de las fases. Quinto, estructuras afectadas. Sexto, categorías de la apta afectadas. Séptimo, intervención y artículo. Octavo, referencias. La enfermedad de Lech-Calvé-Perthes, también conocida como osteocondrosis deformante juvenil, es un tipo de osteocondrosis que consiste en una necrosis aséptica de la cabeza del fémur en la población pediátrica. Normalmente ocurre entre los 2 y 10 años. No se tiene una etiología exacta, pero sí se debe a una alteración idiopática de la circulación. También esta se suele denominar coxa plana porque la característica principal es la pérdida de la esferidad de la cabeza del fémur. En esta enfermedad generalmente se presenta una cojera y un dolor localizado ya sea en el muslo, en la rodilla o en ambas. Esto ocurre ya después de una actividad física sostenida en un niño sano y o déficit en la aducción y rotación interna. Como otro síntoma principal se presenta la marcha de Trelleborg en etapas avanzadas. Según la epidemiología de la enfermedad del Lech-Perthes, encontramos que la ocurrencia es de 10,8 por cada 100.000 niños en Estados Unidos y a nivel mundial de 2 por cada 100.000 niños, siendo la edad de presentación más frecuente entre los 3 y 7 años o los 4 y 8 años de edad. Esta enfermedad le ocurre preferentemente a los varones, siendo una relación de 4:1 comparado con las mujeres. Mediante ayudas diagnósticas como resonancias, ultrasonidos y artografía se pretende hablar el estado de las estructuras, situar la evolución y pronosticar el futuro de la enfermedad del Lech-Perthes junto a la posibilidad de desarrollar osteoartritis en adultez del niño. Por lo tanto, para clasificar el grado del daño de la patología se analiza varios aspectos. Dentro de ellos está la congruencia de la cabeza femoral frente a la articulación coxofemoral. Se tienen en cuenta las características o aspectos, es decir, si cuenta con una cabeza aplanada, no esférica, si está corto o si el acetábulo es de forma oblicua. Todo esto para darle una clase a la enfermedad, donde 1 indica el pronóstico bueno y 5 uno malo, donde se espera aparición de artritis severa a temprana edad. A continuación se hablarán de las 4 fases que afectan a la cabeza del fémur. La primera fase es la inicial, en la cual se va a encontrar una falta de riego sanguíneo a la cabeza femoral. Se presenta inflamación, rigidez y dolor en las articulaciones de la cadera. En las radiografías, la cabeza del fémur se ve menos redondeada y pues esta fase puede durar desde varios meses hasta un año. La segunda fase es de fragmentación. En esta fase el cuerpo eliminará las células óseas muertas y las reemplazará por células óseas nuevas y más sanas. La cabeza femoral comienza a tomar nuevamente la forma redondeada y todavía hay irritación y dolor en las articulaciones. Esta fase puede durar desde 1 hasta 3 años. La fase de oscilación, pues los síntomas se vuelven más pronunciados, las personas afectadas comienzan a perder más rango de movimiento y comienzan a tener más dolor con las actividades y también muestran desviaciones de la marcha más prominentes. La cabeza del fémur continúa tomando su forma redondeada con tejido óseo nuevo. Esta fase dura entre 1 y 3 años. Y por último, la fase de curación, pues las células óseas normales reemplazan a las células óseas nuevas y pues esta última fase puede durar algunos años hasta completar el proceso de curación. Estructuras afectadas. Bueno, principalmente las arterias cervicales emergen desde el anillo anastomótico y perforan la cápsula articular para formar las arterias retinaculares. Estas arterias retinaculares eventualmente forman su propia anastomosis intracapsular dentro de la cápsula. Hay otro suministro de sangre, aunque es mínimo, que emerge de la arteria obturadora y viaja junto con el ligamento de la cabeza del fémur. Esto compromete la irrigación de la cabeza del fémur y pues lleva a una necropsis avascular. En la cabeza del fémur pues no llega suficiente irrigación y esto se ve afectado ya que no recibe suficiente sangre, se debilita y tiende a fracturarse y en algunos casos pues puede presentar una deformidad en la cadera.
También se observa una limitación en los movimientos articulares y los músculos en tensión. Pueden presentarse contusión. También una contractura del flexo de la cadera, una contractura en los músculos aductores, en el psoas, así como una hipotrofia o atrofia de los cuádriceps, los gemelos y los glúteos, lo que puede provocar pues una cierta dismetría en los miembros inferiores. Incluso puede aparecer cierta atrofia en la musculatura del muslo. Categorías de la apta afectadas. Primera categoría, dolor. En la categoría de dolor se ve afectada ya que hay presencia de dolor en la cadera y movilidad. El dolor empieza gradualmente y aumenta poco a poco. Tiende a empeorar al mover la cadera o al caminar. Segunda, capacidad aeróbica y resistencia. Esta se ve afectada ya que presenta una pérdida de resistencia mecánica en la epífisis femoral con colapso de la misma y en algunos casos deformidad e incongruencia en la cadera. Tercera, ventilación y respiración. Se recomienda que se queden quietos y pues esto va a afectar esta categoría. Cuarta, circulación. En esta se interrumpe temporalmente la irrigación sanguínea en la parte esférica, ya que no llega suficiente irrigación a la cabeza femoral. Si el hueso no recibe suficiente sangre, se debilita y se fractura fácilmente. La irrigación insuficiente hace que el extremo del hueso del muslo muera y colapse. Adicionalmente a esto, interrumpe la irrigación sanguínea a las placas de crecimiento. Quinta, características antropométricas. El sobrepeso es un factor de riesgo, el cual también se ve afectado. Desempeño muscular. Se reducen las fuerzas de compresión biomecánicas en la articulación para realizar cualquier actividad. Séptima, rango de movimiento y flexibilidad. La epífisis femoral afectada sufre varios grados de necrosis autolimitada, lo cual el rango de movimiento es limitado. En cuanto a la categoría de movilidad e integridad articular, esta se encuentra afectada ya que hay una rigidez en la cadera que presenta una pérdida en la congruencia articular y afecciones óseas que generan a su vez una disminución en los movimientos articulares de la cadera. En la parte de integridad esquelética, esta se ve directamente afectada ya que hay una necrosis aséptica en la superficie ósea junto con pérdida de la densidad y propiedades mecánicas del hueso. En cuanto a la postura, se van a ver alteraciones encontradas a nivel del miembro inferior, donde se puede ver un descenso de crestas ilíacas, un genovalgo, una hiperextensión de rodillas, asimetrías en los pliegues popliteos y los pies pronados. En la marcha y el balance se pueden dar alteraciones en el despegue de los dedos y apoyo del talón normal. Y en algunos casos se puede dar una disminución en el balanceo de los miembros superiores durante el ciclo de marcha. Esto se nota muy directamente en la marcha de Trelleborg anteriormente mencionada. Y por último, en locomoción, función motora, se puede ver lo que es la cojera y la limitación del control motor en los miembros inferiores del paciente. En cuanto a intervención de la rehabilitación de la enfermedad, llegamos a la conclusión que el ejercicio acuático podría generar impactos positivos en el proceso. Según Stephanie Weiss y asociados, mediante su revisión sistemática del artículo Current Management and Rehabilitation in Leclerc-Perthes Disease del 2010, da una perspectiva frente a las diferentes actividades que se pueden ejecutar para tratar la patología, teniendo en cuenta que el grupo etario es infantil. Aquí se recopiló la información más relevante de los distintos autores que se tenía hasta la fecha y los explicaremos a continuación. En cuanto al tratamiento, en este artículo nos nombraban que los cirujanos ortopédicos generalmente recomiendan evitar correr, practicar cualquier tipo de deporte o actividad de alto impacto en los pacientes con Lecpertes. El tratamiento entonces va a consistir en la administración de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo y el uso de muletas para aliviar el dolor asociado con la marcha. Otros métodos de tratamiento pueden incluir la contención o la intervención quirúrgica. La contención va a consistir en la aplicación de un yeso o aparato ortopédico de Petrie que va a mantener la cadera en una posición entre los 30 y los 45 grados de aducción durante varias semanas. Como esta contención va a requerir varias semanas de inmovilidad, se recomienda que el rump de la cadera
se restaure antes de iniciar este tratamiento. Como bien lo decía, la contención mantiene la cabeza femoral dentro del acetábulo, lo que va a permitir que la curva natural del acetábulo remodele la cabeza femoral. El objetivo principal de esta intervención va a ser mantener o restaurar la cabeza femoral esférica y prevenir la pérdida de la amplitud del movimiento de la cadera. Entonces, en el artículo recomendaban el ejercicio acuático, pues este puede ser divertido para el paciente infantil y es un ejercicio progresivo que puede ayudar a los pacientes a regresar a sus actividades normales a un ritmo más rápido. El seguimiento a largo plazo va a ser esencial para los pacientes con Lech-Perthes. Ahora entrando en materia, una intervención donde se involucre el ejercicio acuático resulta ser más divertido y beneficioso para la población infantil, aumentando en mayor medida el rango articular que los ejercicios en tierra, además de que el agua cuenta con flotabilidad, una característica que trae consigo muchos otros beneficios, pues la reducción de las fuerzas de compresión en las articulaciones de las extremidades inferiores facilita la restauración de los patrones de movimientos normales en los pacientes, fortalece la musculatura para beneficiar la extensión del rodilla y reduce rápidamente el dolor, que es un factor mediante el cual también se genera la marcha normal, característica de la enfermedad de Lech-Perthes. Por lo general, se implementan flotadores, el agua a una temperatura ambiente de 30 a 35 grados Celsius. Los ejercicios ya dependen de la habilidad del niño para nadar y su disposición para ejecutar los movimientos. Recordemos que el tratamiento se debe adaptar a los pacientes para que se genere adherencia al mismo y facilite su mejoría. A continuación hablaremos del protocolo que se tendrá en cuenta para esta enfermedad. Primero, antes de ir como con la explicación de las fases, pues es importante saber que a medida que el paciente infantil se vuelve más tolerante pues al ejercicio, la progresión puede hacerse desde el ejercicio de resistencia, que sería de 12 a 20 repeticiones para 1 a 3 series, al ejercicio de fuerza, que sería de 6 a 12 repeticiones para 1 a 3 series. Y finalmente el ejercicio de potencia o ejercicio explosivo, que serían mayor a 6 repeticiones de 1 a 3 series. Debe pues demostrarse un dolor mínimo o nulo y un 80 a 100% del rango de movimiento de la cadera pues normal antes de progresar desde la fase inicial hacia las siguientes. La primera fase del programa, que es la que va a ayudar a todo respecto al rango de movimiento. Primero se hará con ejercicios en agua profundas que pueden incluir jogging acuático, patadas con aleteo o trazar el ABC con la extremidad inferior. Los ejercicios en agua poco profundas pueden incluir el uso de una tabla para andar de extremo a extremo de la piscina. Se debe enfatizar la flexión y extensión asistida por flotación y la abducción y aducción y la rotación interna y externa de la cadera. Para la segunda fase se centra en el desarrollo pues, de la fuerza y el equilibrio y la coordinación. Se utilizan tanto ejercicios en agua profundas como en agua poco profundas y se introducen algunos ejercicios en tierra. Hacer que el paciente infantil se pare sobre una pierna mientras el terapeuta corre alrededor del niño crea una corriente de agua que puede mejorar el equilibrio postural. También es importante tener en cuenta que en ejercicios en aguas poco profundas se pueden incluir colocar almohadillas de diferentes colores en el piso de la piscina y hacer que el niño salte de una a otra, saltando sobre o dentro de objetos como un hula hula, realizando fondos y haciendo ejercicios de abducción y aducción de cadera y de pie. Y la última fase del programa se centra pues en la restauración de habilidades deportivas específicas o habilidades que se relacionen con la vida diaria, con actividades de la vida diaria. En esto pues se realizan ejercicios pliométricos básicos en la parte menos profunda de la piscina. La intensidad de este ejercicio se puede ajustar cambiando la profundidad del agua.
Si la intensidad es demasiado grande, el ejercicio debe iniciarse unos pasos más atrás, en el extremo más profundo de la piscina. Los ejercicios de rango de movimiento de cadera no deben eliminarse de la fase más avanzada del programa, porque la curación completa de la cadera femoral puede demorar hasta 4 años.